Bueno, entonces, si ya checaron el video este de análisis dimensional, entonces lo que les había puesto ahí, así de manera rápida, vamos a verlo ahorita, son simplemente las dimensiones de las cantidades físicas. Teníamos tres básicas, que era masa, longitud y tiempo. ¿Sí? Que los denotamos así. Estos corchetes cuadrados simplemente indican que me estoy refiriendo a las dimensiones de esta cosa. O sea, tenemos estas tres cantidades físicas que son fundamentales, que no se definen en términos de otras, por eso les llamamos básicas, las damos por hecho. Hay una forma de tomar un patrón. Una vez que definimos un sistema de unidades, pues definimos un patrón para cada una de estas. Eso viene ahí en el texto, eso lo pueden checar ahí con calma. Ahorita nada más me interesa ver las dimensiones. O sea, decimos que esto tiene dimensiones de masa, lo denotamos con estos corchetes, simplemente para abreviar le ponemos esta M mayúscula para indicar que esto tiene dimensiones de masa. Lo mismo acá para la longitud y para el tiempo. Esto es en general. O sea, simplemente decimos que estas cantidades tienen estas dimensiones. Una vez que escogemos un sistema de unidades, entonces esto ya lo medimos en el sistema de unidades que hayamos escogido. En el sistema internacional, que es el que vamos a utilizar, pues la masa, las dimensiones de masa se miden en kilogramos, las de longitud en metros y las del tiempo en segundos. Entonces, esa es la idea. A partir de estas cantidades, de estas dimensiones físicas básicas, podemos obtener otras, las derivadas, por ejemplo, de velocidad, las dimensiones de la velocidad, pues es simplemente dimensiones de longitud entre tiempo, pues las escribimos así, de la aceleración, tiene dimensiones de longitud entre tiempo al cuadrado, y de la fuerza, tiene dimensiones de masa por dimensiones de aceleración. O sea, m por L entre t cuadrado, y así. Bueno, esto lo tienen ahí en el otro video. Pues ahorita nada, hacer así como un repaso muy rápido. Y como les decía, entonces, estas dimensiones que aquí están así en general, en abstracto, digamos, una vez que elegimos un sistema de unidades, pues ya las damos en el sistema de unidades que sea. En el sistema internacional, pues esto sería simplemente metro por segundo cuadrado. Aquí sería kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, que eso en el sistema internacional le llamamos Newton. Son las unidades de fuerza. Bien, entonces, esto del análisis dimensional es simplemente ver, hacer un análisis sencillo para ver que las ecuaciones que estamos utilizando tengan las dimensiones correctas. Todas las ecuaciones físicas tienen que ser dimensionalmente correctas. Es decir, no podemos igualar dimensiones de masa de un lado con dimensiones de longitud del otro. A eso se refiere esto, ¿sí? Bueno. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el video también les puse ahí un ejemplo sencillo. Vamos a ver otros dos. Entonces, fíjense, supongamos que tenemos esta ecuación. Velocidad igual a una constante por el tiempo al cubo menos otra constante por el tiempo. ¿Sí? Ok, entonces les decía que supongamos que tenemos esta ecuación que nos da la velocidad en términos como función del tiempo. ¿Okay? Aquí A y B son constantes.
Entonces lo que tendríamos que ver es cuáles son las dimensiones de estas constantes A y B para que la ecuación sea dimensionalmente correcta. ¿Sí? O sea, lo que tendríamos que encontrar son las dimensiones de estas constantes de manera que la ecuación tenga sentido dimensionalmente. Esto es que del lado izquierdo pues tenemos que tener dimensiones de velocidad y del lado derecho también tenemos que tener dimensiones de velocidad. Bueno, aquí como es una suma tenemos dos términos, entonces cada término por separado tiene que tener dimensiones de velocidad para que al sumarse nos queden dimensiones de velocidad. ¿Sí? O también en términos de unidades. Si lo vemos en términos de unidades, por ejemplo, pues tenemos que sumar unidades de velocidad con unidades de velocidad. No podríamos sumar unidades de velocidad con unidades de tiempo o unidades de velocidad con unidades de longitud. Pues acá cada término de la ecuación en el lado derecho tiene que tener dimensiones de velocidad. Entonces, en términos de las dimensiones, esta ecuación de arriba pues la podemos ver como dos ecuaciones de dimensiones. ¿Sí? Y entonces nos quedaría así. Para la primera. Entonces, esto quiere decir que de ambos lados tenemos que tener las mismas dimensiones. Y acá del lado derecho, pues simplemente lo podemos reescribir así, porque las dimensiones finalmente se multiplican todas. Entonces lo podemos separar como las dimensiones de la constante está A por las dimensiones del tiempo elevado al cubo. ¿Sí? Bueno, es decir, esto lo podemos escribir como esta ecuación dimensional de B por las dimensiones de A por el tiempo al cubo. Entonces aquí es muy fácil, simplemente despejamos las dimensiones de la constante que queremos y ya está, ¿no? Es decir, si despejamos aquí esta A que está entre corchetes, pues simplemente este término que está aquí, pues lo pasamos dividiendo. Y entonces nos queda que las dimensiones de A tienen que tener dimensiones de velocidad entre dimensiones de tiempo al cubo. Y según lo que les había puesto acá, las dimensiones de velocidad pues son longitud entre tiempo, y esto dividido entre dimensiones de tiempo al cubo, quedaría así. O si hacen esta fracción, simplemente nos queda que esta constante A debe tener dimensiones de longitud entre tiempo a la cuarta. ¿Okay? Pues muy sencillo. Con esto ya garantizamos que este primer término tiene dimensiones de velocidad. Bueno, esto sería así en general. Si esto lo estamos midiendo en el sistema internacional, entonces en el sistema internacional esto correspondería a unidades de metro entre segundo a la cuarta. ¿De acuerdo? Bien, entonces podemos hacer lo mismo para el siguiente término. Y de hecho lo podemos hacer directo de aquí. Lo pueden hacer también así por prueba y error y cada uno. O sea, por ejemplo, si ya saben que todo esto les tiene que quedar unidades de longitud entre tiempo, entonces esta constante pues debe tener unidades de longitud entre tiempo al cuadrado para que una dimensión de tiempo se vaya con esta de aquí.
y nos quede nada más longitud entre tiempo. ¿Sí? Bueno. O si no, pues si eso se les dificulta, pues simplemente escribimos otra ecuación como esta de aquí, para el siguiente término. Pero nos va a quedar entonces esto que les decía, ¿no? ¿Ok? Entonces, la constante b pues tiene que tener dimensiones de velocidad divididas entre dimensiones de tiempo. Aquí se pueden olvidarle del signo menos, eso no importa, porque nada, estamos checando las dimensiones. Bueno. Entonces, a final de cuentas, la constante b, entonces, como les decía, debe tener dimensiones de velocidad entre tiempo. Las dimensiones de velocidad son longitud entre tiempo. Longitud entre tiempo al cuadrado, ¿no? Así es. Quedaría longitud entre tiempo al cuadrado, y en el sistema internacional, pues simplemente sería metro entre segundo al cuadrado. Y ya está. Entonces, esto es el análisis dimensional. Simplemente ver que las ecuaciones tengan las dimensiones correctas en ambos lados de la ecuación. Bueno, muchas veces el análisis dimensional es útil para saber si están haciendo las cosas bien. Vamos a ver otro ejemplo parecido, pero donde ahora tengan que vamos a suponer que si tenemos una partícula que se está moviendo en un círculo, en un movimiento circular uniforme, la aceleración en el movimiento circular uniforme, lo voy a poner así nada más para abreviarlo. Esto quiere decir movimiento circular uniforme. La aceleración del movimiento circular uniforme depende del radio y de la velocidad. Del radio y la velocidad. Entonces, únicamente utilizando análisis dimensional, ¿cómo podríamos encontrar cuál es la relación entre aceleración, radio y velocidad para un movimiento circular uniforme? Pues supongan que ese es un círculo. Tenemos acá el radio del círculo, y en la circunferencia pues está una partícula moviéndose en esa trayectoria circular. Va a tener una cierta velocidad que siempre es tangente a la trayectoria. Eso ahorita no importa. Aquí el asunto es que la aceleración, que en este caso le llamamos aceleración centrípeta porque siempre va hacia el centro de la trayectoria circular, la aceleración es una función de este radio y de esta velocidad. De hecho, la aceleración es proporcional a algún producto del radio y la velocidad, pero no sabemos con qué potencias. Entonces vamos a ponerlo así. Esta acá es simplemente una constante de proporcionalidad. Y luego tienen que entrar aquí el radio y la velocidad. ¿Sí? Pero como no sabemos cuál es la dependencia funcional, en general esto pues va a estar elevado a una potencia y la velocidad a otra potencia. Es decir, aquí vamos a ponerle dos potencias distintas que hay que determinar. Vamos a ponerle que el radio está elevado a una potencia m y la b a una potencia n. ¿Bien? Pues aquí, si sabemos esto, con puro análisis dimensional podríamos determinar qué valores deben tener m y n
para que toda la ecuación tenga las dimensiones correctas. Bueno, aquí estamos una suposición adicional, que está acá, la constante de proporcionalidad es adimensional. Cuando decimos que es adimensional, quiere decir que es simplemente un número que no tiene dimensiones. ¿Sí? No todas las constantes son adimensionales. En el ejemplo que les puse ahí en el video, por ejemplo, vimos las dimensiones de la constante de la ley de gravitación. En el sistema internacional, pues tiene unidades. Entonces, es una constante que tiene dimensiones. En este caso, vamos a suponer que esta constante es adimensional, simplemente un número. Entonces, las constantes adimensionales no podemos obtener sus dimensiones con un puro análisis dimensional. El valor de esta constante pues lo tendríamos que determinar de otra forma, ya sea de la teoría o del experimento. Bueno, lo que sí podemos hacer es ver cuál es la relación entre el radio y la velocidad simplemente con un análisis dimensional. Es decir, como acá es un simple número que no tiene dimensiones, entonces las dimensiones de esta ecuación nos tiene que quedar dimensiones de aceleración del lado izquierdo y del lado derecho también. Pues lo podemos escribir así. Y simplemente aquí vemos cuáles son los valores de esta m y esta n para que nos queden las dimensiones correctas. Entonces, sabemos que la aceleración pues, tiene dimensiones de longitud entre tiempo al cuadrado. Eso es lo que nos tiene que quedar del lado izquierdo. Acá el radio pues tiene dimensiones de longitud. De aquí del lado derecho nos quedaría el elevado a la m, y la velocidad pues tiene dimensiones de longitud entre tiempo. Entonces vamos a ponerle L a la n entre t a la n. Y de aquí pues casi pueden adivinar cuáles son los valores que deben tener m y n, ¿no? ¿Sí? De hecho podemos simplificar un poco más esta expresión. Como tenemos L a la m por L a la n, pues esto vamos a escribir como L a la m más n dividido entre t a la n. ¿Sí? Entonces, si comparamos esto con el lado izquierdo, aquí fíjense, el tiempo pues nada más aparece acá abajo y aquí también del lado izquierdo nada más aparece acá abajo. Como aquí está elevado al cuadrado, entonces esta n a fuerza tiene que ser 2. Ya tenemos ahí una condición. ¿Sí? No puede ser de otra forma porque entonces ya no quedaría dimensionalmente correcta la ecuación. ¿Sí? Aquí, comparando los denominadores, pues n tiene que ser igual a 2. Y si comparamos los numeradores, entonces como aquí ya tenemos longitud y acá también longitud, aquí la potencia, que es m más n, tiene que ser igual a 1, que es la potencia del lado izquierdo. Tendríamos esta otra condición, pero ya sabemos que n tiene que ser 2. Entonces, de esta segunda condición, pues lo que tenemos es que m más 2 tiene que ser igual a 1, y entonces m tiene que ser igual a 1 menos 2, que es menos 1. Y ya está. Entonces, las dimensiones correctas, bueno, más bien las potencias correctas para que esto sea dimensionalmente correcto es que el radio tiene que estar elevado a la menos 1 y la velocidad al cuadrado. Entonces, podemos escribir a la aceleración como, este, no,
Voy a quitar acá este. Aquí. La constante por el radio a la -1 por la velocidad al cuadrado. Para que sea más bonito, lo vamos a escribir como la constante por velocidad al cuadrado entre el radio. Bueno, como les decía, entonces, el valor de esta constante dimensional, pues eso se tiene que determinar de otra forma, con la teoría, con el experimento. Después vamos a ver que en realidad esta constante de proporcionalidad vale 1 en el sistema internacional. Y entonces, en el sistema internacional, la aceleración centrípeta es simplemente velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Sí? Bueno, en algún momento en el laboratorio van a utilizar algo como esto, una centrifugadora que justo sigue esta aceleración. Bueno, ok. Pues este es otro tipo de análisis dimensional, simplemente ver si ustedes saben cuál es la relación funcional para una cantidad física, para una ecuación, pero no saben cuál es exactamente cómo están cada término, cómo entra, a qué potencia, entonces pueden hacer un análisis dimensional de este tipo. ¿Okay? Y pues básicamente estos dos tipos de ejercicios son los que se pueden hacer con análisis dimensional. Bueno, vamos a hacer otro uno que sea de conversión de unidades, que eso es mucho más fácil todavía. Por ejemplo, uno sencillo, vamos a suponer que si ponen una autopista con límite de velocidad bueno, y aquí todo lo que hasta ahorita ustedes conocían como velocidad, en realidad físicamente esto es rapidez, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, pero bueno, ahorita lo voy a dejar así. Que en realidad la velocidad es un vector, y cuando hablamos de velocidades en la vida cotidiana, por lo general nos estamos refiriendo únicamente a la magnitud del vector, que eso sería la rapidez. ¿Okay? Todo esto lo vamos a ver con calma. Supongan que si tenemos ahí un límite de velocidad, vamos a ponerle 75 millas por hora. Vamos a ponerlo en millas, que no es una unidad que utilicemos mucho. Y un auto va a una velocidad de 30 vamos a ponerle 38 metros por segundo. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿La Sí. rapidez puede entonces ser considerada como una cantidad escalar? Así es, la rapidez es un escalar, es la pura magnitud. ¿Sí? No tiene dirección. Vamos a ver, la siguiente semana vamos a ver que los vectores tienen magnitud y dirección. Entonces, la velocidad es un vector. Cuando nos referimos a la velocidad en la vida cotidiana, pues casi siempre estamos hablando nada más de la magnitud. Por ejemplo, el velocímetro de los coches, pues en realidad debería ser rapidómetro, porque nada les indica la magnitud a la que están moviendo, pero no les dice en qué dirección se están moviendo. ¿No? Ok, sí, pero todo esto lo vamos a ver con calma. Efectivamente, la rapidez es un escalar, ¿no? Bueno, entonces, con esos datos, ¿cómo podemos determinar si está excediendo el límite de velocidad? Entonces, es un simple problema de conversión de unidades, ¿no?
Como les decía, vamos a utilizar el sistema internacional, pero muchas veces los problemas y demás aplicaciones están en otros sistemas, como el sistema inglés, o incluso o en múltiplos del sistema internacional, que ahorita vamos a ver un poco de eso. Entonces siempre tienen que saber hacer conversiones ahí rápidos. Ahí en Ubiquitous les puse una tabla de todas las conversiones posibles. Creo que están todas, no van a utilizar todas, pero bueno, ahí las tienen todas resumidas. Bien, entonces aquí ¿qué necesitaríamos? Tenemos que convertir esto a metros por segundo. O al revés, convertir los metros por segundo a millas por hora, ¿no? Más bien. Sí, más bien. Queremos comparar esta rapidez con esta de acá. Están en distintas unidades. Entonces hay que convertir esta a millas por hora para ver si excedo o no hasta 75 millas por hora. Entonces simplemente necesitamos aquí, para este caso, el factor de conversión que necesitan, pues sería entre millas y metros. ¿Sí? Pues eso lo pueden consultar en las tablas. Una milla es igual a 1609 metros. ¿Okay? Hay varias formas de hacer estas conversiones. Ustedes seguramente ya tienen el método que les gusta. Lo más sencillo es siempre poner los factores de conversión como un cociente que nos dé igual a 1. ¿Sí? Este ejemplo es muy sencillo, pero habrá veces que las conversiones sean un poquito más complicadas. Y siempre pueden poner, por ejemplo, una milla entre 1609 metros. Esto pues es 1, porque tenemos esta relación del factor de conversión. Entonces, si pasamos dividiendo acá, pues nos queda 1 del lado derecho. ¿Sí? O lo pueden poner al revés también, ¿no? O sea, esto también es igual a 1609 metros entre una milla. Y si los escriben así en términos de cocientes, es más sencillo que vean cómo tienen que ir para que se cancelen los factores y les quede las unidades que están buscando. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, si tenemos 38 metros por segundo, queremos cancelar metros y que nos queden millas arriba. Entonces necesitamos este factor. ¿Sí? Acá al revés, pues no nos sirve. Entonces, nada más tienen que tener cuidado aquí de ponerlo de la forma correcta. Y como esto es 1, ese cociente es 1, pues no estamos afectando aquí la cantidad que tenemos. Entonces, si 38 metros por segundo lo multiplicamos por este factor de una milla entre 1609 metros, y justo entonces tenemos metros aquí, metros acá abajo, se cancelan, nos queda millas arriba, que es lo que queremos. ¿Sí? Bueno, podemos hacer primero para esto y luego convertir los segundos a horas, pero lo podemos hacer aquí también directamente, ¿no? De una vez. Por ejemplo, si ahora lo que queremos es cancelar los segundos y que abajo nos queden horas. Lo podemos hacer en un solo paso. Vamos a ponerlo ahorita en 2, simplemente para que se vea más sencillo. Por ejemplo, podemos pasar primero de segundos a minutos. Entonces, fíjense cómo tendría que quedar el factor de conversión. Queremos que arriba nos quede segundos para que cancelen los que están abajo y abajo nos quede minutos. Entonces, lo que sabemos es que 60 segundos equivalen a 1 minuto, ¿no? ¿Sí? Con esto ya aseguramos que cancelamos acá segundos y segundos aquí. Y entonces ahora nos quedarían millas
sobre minuto, pero lo queremos en millas por hora. Pues nos falta un segundo, un tercer factor de conversión que nos relacione minutos con horas. Como tenemos los minutos abajo, entonces eso los tenemos que cancelar poniendo arriba minutos y abajo horas. Y el factor de conversión más sencillo para esto, pues sabemos que una hora equivale a 60 minutos. Y acá abajo ponemos una hora. Con esto ya está. Entonces cancelamos minutos, minutos. Y una vez que hacen todas estas multiplicaciones, pues nos va a quedar justo millas sobre hora. Bueno. Hagan esa multiplicación. Tienen que multiplicar por 3600. Acá de 60 por 60 y dividir entre 1609. Y lo que queda, suponiendo que esto esté bien, sería aproximadamente 85, ¿no? Ustedes chéquenlo. Sí, también me dio 85. 85 millas por hora, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces efectivamente pues, está excediendo el límite de velocidad, ¿no? Que es de 75 millas por hora. Bueno. ¿Cuánto sería esto en kilómetros por hora? Para nosotros esto no tiene mucho significado porque no estamos acostumbrados a medir la longitud en millas. Entonces, pues, si nos dicen 85 millas por hora, pues quién sabe si vaya rápido o no. Entonces, para convertirlo al sistema internacional, pues simplemente, o a múltiplos del sistema internacional, tendríamos que pasarlo a kilómetros. ¿Sí? ¿Cómo podrían hacerlo aquí rápido? Pues ya lo tenemos en horas abajo, simplemente queremos eliminar las millas y que nos queden kilómetros arriba. Y acá teníamos que una milla son 1609 metros. Pues podemos poner que una milla, si esto lo dividimos entre 1000, pues va a ser 1.609 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien, entonces quiero que me queden millas abajo. Una milla. Quedamos que es 1.609 kilómetros. Y ya está, ¿no? Con esto cancelamos millas y nos quedan kilómetros por hora. Si hacen esa multiplicación, esto les queda como 137, ¿no? 137 kilómetros por hora. Bueno. Y según nuestra experiencia, pues esto ya es algo que podemos entender más fácil, ¿no? Si va bastante rápido, ¿no? 137 kilómetros por hora. ¿Ok? Bueno. Entonces, en esta primera tarea, pues simplemente van a tener ejercicios así de este tipo de análisis dimensional y de conversión de unidades. Bueno. Vamos a detenerlo aquí.